¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, la verdad. Desembarco del rey bullía de actividad. La boda entre Joffrey Baratheon y Marjorie Tyrell se celebraría en 4 meses, y los señores de todo Poniente llegaban en masa, junto con comerciantes y artistas. Era una lástima que Vlad supiera que la boda terminaría mal. En realidad, tenía planes de ir a desembarco del rey antes de reunirse en Dorne con su esposa, una vez que ambos zarparan hacia Poniente. No quería matar a Joffrey él mismo, aunque sabía que eliminarlo provocaría un gran revuelo, volvería impredecibles a los Lannister y, lo más importante, lo privaría de 2 cosas que valoraba: la inteligencia de Tyrion Lannister y su lealtad. Porque, si los acontecimientos se desarrollaban como él esperaba, sería el propio enano quien mataría al bastardo que decía ser su padre. Vlad planeaba estar en desembarco del rey por 2 razones: matar a la montaña con sus propias manos y asegurarse de que Tyrion acabara siendo enviado con Daenerys. Con todos los cambios y su creciente influencia, no creía que Varys lo enviara directamente con ella. Lo más probable era que lo enviara con el joven Griff. Y eso, para Vlad, era inaceptable. Vlad continuó escribiendo algunas notas antes de girarse para ver cómo estaban Daenerys y sus generales. Se detuvo al oír pasos acercándose. Daenerys entró en sus aposentos vistiendo un vestido de seda blanca que dejaba al descubierto sus costillas y su espalda, su cabello trenzado cayendo en cascada como cadenas de plata. ¿No se supone que deberías estar descansando?, preguntó juguetonamente. Estoy descansando, mi amor. Planear la caída de mis enemigos me relaja, respondió Vlad, imitando dramáticamente la voz de un villano típico. Daenerys se rió como una niña. Pobres de Poniente. Madres, escondan a sus hijas. Entonces, escóndanse ustedes, porque viene el empalador, dijo con exagerado dramatismo, levantando un brazo antes de desplomarse en el regazo de Vlad. Una actuación exquisita, comentó Vlad mientras la besaba. Si esto de ser reina no funciona, siempre podríamos convertirnos en artistas itinerantes. ¿Por qué no hacerlo dentro de unos años?, preguntó divertida. Tenemos siglos por delante, ¿no? Cierto. Mi esencia estará lista en un par de días y, por fin, podré pasar la eternidad contigo, dijo, besándola en la frente. ¿Y tú estás bien?, preguntó Daenerys preocupada. Débil, pero aún lo suficientemente fuerte para luchar contra 50 hombres. Pobrecito, le diré a los cocineros que te preparen una sopa para que recuperes fuerzas, dijo con el tono de una madre preocupada por su hijo. Vlad decidió ignorarla con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mirando el mapa y las notas. Estamos planeando nuestro regreso triunfal a Poniente, respondió divertido. ¿Y esto?, preguntó señalando las líneas que unían varios escudos de armas y casas. Estas son las casas que ya han caído, señaló a los Frey y a los Boltón. Y estas son las que deben caer si queremos unificar Poniente. Daenerys estudió el sello de Tully y frunció el ceño. ¿Tully? ¿No están prácticamente acabados después de la guerra? Si no me equivoco, solo queda Brendan Tully, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deben caer? Vlad explicó con calma. En realidad, la caída de la casa Tully en este punto es más simbólica. Fueron los Targaryen quienes la elevaron durante la conquista de Aegon. Sin embargo, Hoster Tully conspiró para colocar a su propio linaje en el trono de hierro. Por eso casó a sus hijas con Jon Arryn y Eddard Stark, según él, eran las mejores candidatas para tomar el trono tras la rebelión. Y, la verdad, no se equivocaba.
Robert Baratheon era un rey terrible. Si no recuerdo mal, la deuda de la corona es de 6 millones de dragones dorados, ¿no? ¿Cómo? Preguntó Daenerys, incrédula. Esa cantidad excedía con creces lo que habían usado en su conquista. Sospecho que cierto maestro de la moneda desvió fondos, pero la verdad es que Robert lo gastó todo en torneos, banquetes, prostitutas y vino. Tiene suerte de haber muerto antes de que pudiéramos atraparlo, gruñó Daenerys, furiosa por lo que había sido del trono de su familia. Entonces, su expresión cambió y volvió a preguntar. Pero con la casa Tully tan debilitada, ¿es realmente necesario destruirlos? En realidad, sería un castigo justo. Pero para entenderlo, necesito explicarte algo importante. Vlad respiró hondo antes de continuar. La caída de tu familia no fue un simple accidente, fue el resultado de una conspiración que se ha estado gestando durante siglos, desde la danza de los dragones. Señaló 2 nombres tachados de su lista. La fe de los 7 y la ciudadela. Daenerys frunció el ceño, intrigada. Explícate. Cuando los dragones llegaron con Aegon el Conquistador, la fe se dio cuenta de que había perdido su poder. Antes de eso, un septón supremo podía crear y deshacer reyes, quizá no directamente, pero sabían que estaban por encima de cualquier rey de Poniente. Pero Aegon y sus descendientes estaban por encima incluso de sus dioses. Para el pueblo, eran divinos, cabalgaban dragones y ejercían magia. La iglesia empezó a perder influencia. Durante el reinado de Maegor el Cruel, intentaron rebelarse, pero Maegor exterminó a la mayoría de los fanáticos de la fe militante. Los supervivientes aprendieron una lección, no podían enfrentarse a los dragones de frente. Así que, junto con la ciudadela, idearon otro plan. Daenerys inclinó la cabeza. ¿Los maestres? Vlad sonrió oscuramente. La ciudadela es más sutil. No buscan el poder, al menos no como lo hacen los señores y reyes. Buscan el control. ¿Qué importa no gobernar como un rey si puedes controlar la riqueza de un reino? ¿Cuánto tiempo vive su gente? En Poniente, el conocimiento se ha ido filtrando durante los últimos siglos. Los maestres controlan lo que se aprende y lo que no. Por eso no hay gente común que sepa curar heridas, usar hierbas. Para ellos, el conocimiento que no pueden controlar no debería existir. Como la magia. La magia es peligrosa, incontrolable. Se inclinó hacia ella, sus ojos brillaban intensamente. Si lees los libros que se enseñan en la ciudadela, verás que la magia era común en la antigüedad. Dragones, nigromantes, hechiceros, cosas que hoy parecen cuentos de hadas. Pero los cuentos de hadas eran reales. Hasta que los maestres se encargaron de destruir todo rastro de ellos. Es ridículo, protestó Daenerys. La magia desapareció por otras razones. Ah, sí. ¿Y quién te enseñó eso? Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. El conocimiento es tan peligroso como una espada, Daenerys. Pero una espada se ve venir. Una mentira escrita en un libro se convierte en verdad para generaciones enteras. Daenerys sintió un escalofrío recorrer su columna. Capítulo 52. Conspiración. Entonces, ¿cómo destruyeron a los Targaryen? Vlad se reclinó en su silla. La magia de los Targaryen corría por su sangre. Así que, si no podían destruirlos con ejércitos, destruirían su sangre. Durante generaciones, los maestres fueron consejeros de los reyes Targaryen. Tenían acceso a su comida, sus copas, sus medicinas, ayudaban a sus hijos en el parto, asistían a sus embarazadas. Un poco de sustancia que con el tiempo erosionaba la mente. Veneno, susurró Daenerys. Exactamente. Una gota al mes no sirve de mucho. Pero una gota al mes durante 40 años puede volver loco incluso al hombre más cuerdo. El rostro de Daenerys palideció.
Siempre había habido Targaryen que enloquecían, que enfermaban de forma extraña, que tenían hijos muertos o deformes. Maekar. Aerion. Baelor. Aerys, dijo Vlad con calma. Los ojos de Daenerys brillaron con furia e incredulidad. Aerys enloqueció a causa del cautiverio que sufrió en el Valle Oscuro. ¿Estás seguro? Vlad arqueó una ceja. ¿O tal vez había alguien en la corte asegurándose de que bebiera y comiera lo correcto? Daenerys sintió que la habitación se hacía más pequeña. No me malinterpretes. Tu padre era un loco en sus últimos años, pero antes de gobernar, era conocido como un hombre brillante y sensato. Era amigo personal de Tywin Lannister, por esa amistad lo nombró mano del rey. Solo al ascender al trono empezó a volverse paranoico y delirante. Todo fue manipulado. Todo estaba orquestado. Hicieron desaparecer la magia. Se aseguraron de que los dragones murieran. Y cuando murió el último dragón, la magia en tu sangre se extinguió, dejándote más susceptible a los venenos. Todo en un ciclo. Vlad tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar. Déjame explicarte cómo funciona la magia en este mundo. Imagina que el mundo es una habitación cerrada. Cada criatura mágica es una pequeña vela que suelta humo, ese humo es magia. Si hay muchas velas, el humo llena la habitación y la magia se intensifica. La vela no se apaga fácilmente. Luego dibujó una hoguera. Los dragones son hogueras, mucho más poderosas que las velas, explicó. Y los Targaryen, al tener una conexión de sangre con los dragones, son antorchas. Cuando hay magia en el mundo, esa magia te protege de la sutil influencia de venenos, maldiciones, enfermedades. Incluso el incesto es seguro, porque la magia estabiliza tu linaje. Pero sin dragones. Somos como una vela que se apaga, respondió Daenerys. Exactamente. Dudo que la ciudadela supiera que acabar con la magia te debilitaría así. Pero no importa. Hicieron desaparecer la magia. Se aseguraron de que los dragones murieran. Y cuando murió el último dragón, el poder de los Targaryen comenzó a desmoronarse tras siglos de locura y decadencia. Solo entonces fue posible la rebelión de Robert. Daenerys estaba aturdida, procesando las implicaciones de todo esto. Luego llegó el reinado de tu padre. Sí, era un loco atormentado, pero aún así, el pueblo lo aceptó porque no se centraba en ellos, prefería a los nobles, continuó. Luego cometió el estúpido error de matar al patriarca y al heredero Stark, lo que llevó al norte a la rebelión. Entonces Jon Arryn se unió, y poco después, cuando tu hermano y Lyanna Stark huyeron, los Baratheon también se unieron. Espera, interrumpió Daenerys. ¿Mi hermano huyó con Lyanna Stark? ¿No la secuestró? No, en absoluto. Tu hermano, según tengo entendido, tenía un rasgo poco común en los Targaryen, sueños de dragones. Sueños proféticos que advertían a los Targaryen del peligro. Tu hermano soñó con la larga noche, y en su sueño, el dragón tenía 3 cabezas. Así que, cuando Alia Martell tuvo solo 2 hijos antes de quedar estéril, supo que necesitaba volver a casarse. La pobre Elia lo amaba tanto que accedió a divorciarse para que pudiera hacerlo legalmente. ¿Qué? Si algo así hubiera pasado, habría sido un escándalo. Todo el mundo lo habría sabido. Vlad la miró divertido. Ella pareció captar la idea. Maestres, gruñó ella. Maestres, asintió Vlad. Escondieron los documentos. No informaron a los señores. Así que, cuando Rhaegar y Lyanna huyeron y se casaron legalmente, nadie se enteró. Entonces llegaron los Tully. Como dije, House ansiaba desesperadamente que sus descendientes ocuparan el trono.
Así que, cuando la carta de Lyanna llegó a sus hermanos, informándoles de que no había sido secuestrada, Hoste la quemó y envió una carta a Brandon y Rickard Stark diciéndoles que Lyanna estaba en desembarco del rey, con la esperanza de que el rey loco lo negara o los encarcelara. Por suerte, Aerys, sin saberlo, cooperó y los quemó a ambos, asegurando así la rebelión. Malditos ingratos, tienes razón, deberían arder, todos ellos, dijo apretando los puños con rabia. Entonces todo lo que siguió es historia, estalló la rebelión, tu hermano cayó, Robert reinó y la dinastía Targaryen se derrumbó. Lo que no contaban era que Ed Stark y Jon Arryn no aceptarían el trono, dejando a Robert como rey. Y lo que Robert no esperaba era la traición de Ed Stark. ¿Traición?, preguntó Daenerys. Rhaegar y Lyanna tuvieron un hijo, nacido en la Torre de la Alegría cuando Ed llegó para rescatar a su hermana. ¿Tengo un sobrino? Daenerys saltó emocionada. Vlad la calmó con un gesto. Sí. Aegon Targaryen de nacimiento, Jon Nieve de crianza. Ed Stark lo crió como su bastardo y lo envió a servir a la Guardia de la Noche cuando cumplió 14 años. ¿Cómo se atreve? ¿Vivir como un bastardo? Estalló Daenerys. ¿Por qué no lo hemos apresado? ¿En serio? Porque ese chico es 100% Stark. Tiene el pelo negro y esa ingenua predisposición a ser honorable aunque le cueste la vida. Pero la verdad es que está haciendo un trabajo importante en el muro. Según tengo entendido, está reorganizando la Guardia de la Noche y manteniendo a raya a los salvajes hasta que vayamos a negociar. ¿Planeas que crucen?, preguntó Daenerys, ya más tranquila. No, mi plan es hacerlos arrodillarse o quemarlos a todos. No le voy a dar 100.000 soldados al Rey de la Noche, dijo Vlad con seriedad. Esto es importante. Por eso, mientras Jon pueda ayudar sin saberlo, lo mantendré donde está. Además, como te dije, ese chico es casi un Stark. Si le ofrecieras el apellido Targaryen, jamás lo usaría. Ya verás. Daenerys frunció el ceño. Entiendo. Solo cuida de él. No todos los días aparece alguien de tu sangre que no esté loco. Vlad la abrazó fuertemente. No te preocupes, mi amor. Después de que vuelvas a ese horrible trono, nos aseguraremos de que nuestra familia sea fuerte. Nadie podrá hacerles daño. Quien lo intente, recibirá lo que se merece, fuego y sangre, afirmó Daenerys, cada día más decidida y segura. Fuego y sangre, asintió Vlad. Capítulo 53, Sangre de mi sangre 3. Varios días después de su conversación sobre Poniente, Vlad por fin había terminado de reunir su esencia de sangre. Era esta esencia la que transformaría a Daenerys, como a él, en una progenitora, su igual, su eterna esposa. En la práctica, existían diferentes maneras de crear vampiros. La mayoría implicaba administrar la sangre del progenitor o creador a un humano, ya fuera reemplazando toda su sangre o solo una parte. Generalmente, la única diferencia que esto causaba era acortar el proceso de transformación y despertar. Pero Vlad, al ser un progenitor, podía acelerarlo de forma natural, por lo que solía usar el primer método, ya que era menos engorroso. Sin embargo, si quería que Daenerys fuera su igual, esos métodos estaban descartados. Afortunadamente, tenía control total sobre sus habilidades y un conocimiento enciclopédico de su propia naturaleza, así que sabía cómo lograrlo. Ningún vampiro en la historia había intentado algo así. Ser progenitor significaba ocupar la cima de la jerarquía vampírica y renunciar a ese privilegio era impensable. ¿Qué ser inmortal sacrificaría su dominio absoluto? Vlad, sin embargo, no era un vampiro común. En este mundo, donde su linaje era el único existente, no había razón para temer a otro de su especie. Daenerys sería su esposa, no una rival. Además, tardaría siglos en dominar sus habilidades con la destreza que él poseía. Después de todo, Vlad había sido diseñado para ser el epítome de su especie.
Se había preparado una habitación subterránea en la gran pirámide de Meereen para la ceremonia. Siendo sinceros, no requería tanta fanfarria, no era un ritual. Vlad podría haberle dado su esencia y haberla acostado en una cama a esperar. Pero tanto para Daenerys como para Vlad, esto era algo solemne. Para ella, era como una segunda boda, pero a diferencia de la primera, era una unión por amor, un vínculo que la uniría a Vlad en vida por toda la eternidad. Para Vlad, era algo similar, aunque más acorde con su naturaleza vampírica. Los matrimonios no significaban mucho para un ser capaz de vivir eternamente, pero esto, entregar la esencia de tu sangre, la cristalización de tu corazón y poder, a la mujer con la que has elegido pasar la eternidad, era un compromiso real y tangible. Y lo haría con gusto. El exterior de la sala estaba custodiado por sus 5 jinetes de sangre, y toda la muralla de Meereen estaba en alerta máxima, reforzada por los libertos mejor entrenados y los soldados de confianza de los segundos hijos. Jorah Mormont y Ser Barristan estaban en los jardines del palacio con Missandei, esperando. Vlad les había informado que realizaría un importante ritual con Daenerys que podría durar 2 días o más. Les explicó que no había nada que temer, pero les advirtió que si algo, cualquier cosa, se atrevía a interrumpirlo, reduciría a cenizas todo Meereen. Nadie creyó que sus palabras fueran una exageración. Quienes estaban bajo su mando lo conocían y sabían que Vlad jamás mentía. Si prometía algo, lo cumplía. Por eso los Dothraki, los ejércitos libertos, los segundos hijos y los inmaculados estaban en alerta máxima. Los 4 dragones volaban en círculo sobre la pirámide a intervalos regulares, y los centinelas mantenían antorchas encendidas como señal de emergencia. Se había declarado un toque de queda total. Nadie salía después del anochecer. Cualquier persona sospechosa era arrestada y ejecutada sin juicio. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero corrían rumores de que alguien había intentado atacar a la reina. Ese simple rumor bastaba para que cualquier carterista, ladrón, asesino y oponente se escondiera como una rata o huyera de la ciudad. Por ello, todos los grupos armados bajo su mando estaban activos, los Dothraki patrullaban los callejones y las afueras de la ciudad en pequeños grupos montados. Los libertos mantenían el orden en los mercados y los barrios civiles, los inmaculados sellaban las entradas del palacio, y los segundos hijos controlaban las puertas principales, listos para cerrar o evacuar según fuera necesario. Incluso algunos espías de confianza se infiltraban en la población para prevenir disturbios o identificar a saboteadores. Nadie en esos quería despertar la ira del empalador. No después de lo ocurrido con Krasnis Monaclos, cuyo cuerpo aún colgaba en la plaza de Meereen, empalado en una cruz forjada por Vlad y mantenido consciente mediante magia de sangre, sufriendo un tormento sin fin. Mientras la ciudad permanecía en un estado de agitación, la habitación subterránea era cálida y tranquila, incluso silenciosa. Daenerys Stormborn, de la casa Targaryen, observó la decoración de la habitación, estandartes de su casa y de la de Vlad colgaban de las paredes, magníficamente iluminados por lámparas de aceite y velas, lo que hacía que el espacio se sintiera acogedor en lugar de amenazador. En el centro de la habitación, solo había una chaiselongue de terciopelo rojo donde Daenerys podía reclinarse, y una mesa con un cáliz hecho de cristales de cuarzo tallados. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó Vlad, acariciando suavemente su rostro. ¿Dolerá?, preguntó Daenerys con incertidumbre en la voz. Vlad le había explicado que, para renacer, primero debía morir. Será como quedarse dormido, respondió él acariciándola tiernamente. Y luego volveré a despertar, dijo, más intentando convencerse a sí misma que como afirmación. Estoy seguro. Pero si no, iré a las puertas de la muerte y te arrancaré de sus garras. Nada en este mundo te separará de mí, lo juro, dijo Vlad con solemnidad, con la mirada fija en ella. Daenerys cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Confío en ti. Vlad sonrió, un gesto tierno reservado solo para ella. Luego, con precisión y calma, clavó las garras de un dedo en su propio pecho,
justo encima del corazón. Una gota de sangre escarlata emergió y flotó hacia el cáliz. Y entonces, la gota se expandió. Como si contuviera un océano, la sangre creció, llenando la copa hasta el borde, ondulante y viva. Vlad sostuvo el vaso con delicadeza y se lo ofreció. Todo lo que he sido y todo lo que soy está aquí, señaló, mirando la sangre en la copa. Y ahora, como mi corazón, te pertenece. Daenerys no supo qué decir, simplemente lo miró con todo el amor que sentía por él y bebió de un trago. Para su sorpresa, la sangre no tenía un sabor amargo ni desagradable, era como agua, fluida y limpia. Dejó la taza sobre la mesa y, sin pensarlo, besó a Vlad. Un beso suave, tan lleno de amor que era casi tierno. Él le tomó la mano, ayudándola a reclinarse en la tumbona, permaneciendo arrodillado a su lado, acariciándole suavemente la cabeza. Daenerys sintió una necesidad imperiosa de dormir y antes de cerrar los ojos, susurró suavemente. Para siempre. No necesitó decir más. Vlad respondió al susurro, aunque no hizo falta que dijera el te amo que ambos sabían que estaba ahí. Para siempre, respondió él viéndola quedarse dormida. Capítulo 54. Despertar 3. Vlad permaneció completamente inmóvil durante 2 días, observando a Daenerys, sintiendo cómo su interior cambiaba, cómo su corazón se aceleraba gradualmente a medida que la sangre transformaba todo en su interior. Era feliz, después de todo, ¿quién no lo sería? Iba a poder pasar la eternidad con ella. Pero cuando el proceso llegó a su fase final, cuando su corazón comenzó a latir cada vez más lento hasta detenerse por completo, Vlad sintió algo que creía haber olvidado: miedo. Un terror primitivo y gélido recorría sus venas como corriente eléctrica. Un pánico que le erizaba la piel y nublaba la razón. Quiso gritar, maldecir, sacudirla para despertarla, pero se obligó a mantenerse calmado. Sabía que ella regresaría. Tenía esa certeza, y, sin embargo, las 48 horas que esperó a su lado, completamente inmóvil, se sintieron como un infierno personal muy retorcido. Intentó calmarse, pero su mente daba vueltas, atrapada en escenarios ficticios, explicaciones absurdas, teorías desesperadas. Todas giraban en torno a la posibilidad de que Daenerys no despertara. Y entonces, después de exactamente 2 días desde que bebió su sangre, su cuerpo comenzó a reaccionar. Primero, su piel se volvió más pálida, impecable, como si la luz misma la acariciara. Su cabello, ya hermoso, se volvió aún más sedoso, como mechones de plata. Sus brazos, ligeramente delgados por las privaciones de su infancia, ganaron firmeza y armonía. Sus caderas se ensancharon sutilmente, su abdomen se volvió fuerte y firme, y sus pechos adquirieron una forma más llena y viva. Daenerys ya era una mujer hermosa, pero la vida en la calle, la lucha constante, habían dejado huellas invisibles. Ahora, el abrazo las borraba todas, revelando lo que siempre había estado ahí, latente, la forma perfecta de la belleza femenina. Si antes su hermosura era conocida en el mundo, ahora bastaría para iniciar guerras. Con cada transformación, Vlad se calmaba poco a poco, pero no se movía. Se negaba a hacerlo, como si apartar la mirada un segundo pudiera hacerla desaparecer. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, los párpados de Daenerys se movieron. Como si el mundo hubiera contenido la respiración y finalmente la dejara ir, abrió los ojos. El mundo era nuevo. Al principio no lo reconoció. Todo era demasiado nítido, demasiado vibrante. La textura del aire, cada partícula que viajaba con las corrientes, la forma en que la luz acariciaba las superficies, los latidos lejanos de los corazones humanos en los jardines, el susurro del viento entre los estandartes. Todo llegó a ella de golpe, en oleadas que no la abrumaban, sino que se entrelazaban como una sinfonía perfecta. Podía separarlas, desconectarlas, entrelazarlas, tanto como quisiera. Sus ojos, aunque aún de un violeta intenso, ahora brillaban con una claridad inusual,
como esculpidos en amatista líquida, vibrando como gemas. Había en ellos un brillo casi mágico, hipnótico. Más hermosos, más vivos. Parpadeó, y las llamas de las velas danzaron a cámara lenta para ella. Inclinó ligeramente la cabeza y pudo contar cada hebra del diván de terciopelo, distinguir el sutil aroma a aceite de rosas en el aire, cada grieta en las paredes de piedra. Y entonces lo vio. Vlad. Susurró, pero su voz había cambiado. Era más clara, más profunda, como una suave y hermosa melodía. Vlad, arrodillado a su lado, inmóvil, con una devoción pétrea. Sus ojos eran charcos de fuego dorado, y por primera vez, ella no lo vio como un hombre, sino como lo que realmente era. Había estado ciega hasta ese momento. Vlad siempre le había parecido guapo, perfecto, pero no había podido apreciar la magnitud de lo que era. Su pobre vista humana no podía captar la perfección que lo constituía, como cada músculo de su imponente pecho se tensaba al respirar, como sus ojos brillaban con una hermosa luz dorada como el amanecer, como sus labios eran ahora más tentadores que nunca. Ella había estado ciega, pero ahora veía. Entonces se movió para besarlo. Sin darse cuenta, se movió más rápido que nunca, más rápido de lo que su cuerpo humano le había permitido. El diván voló por la habitación y se estrelló contra la pared, rompiéndose en astillas. Daenerys chocó contra el cuerpo de Vlad, y por primera vez desde que lo conoció, él se tambaleó hacia atrás. Estaba conmocionada. Había visto a Vlad resistir ataques de hombres, caballos e incluso dragones sin moverse un ápice. Pero ahora, ella lo había obligado a retroceder. Ten cuidado, mi amor, dijo riendo. Ahora te toca a ti medir tus fuerzas. ¿Qué? ¿Cómo? Daenerys estaba atónita. Dioses, me siento increíble. Nunca me había sentido tan fuerte, tan viva. Estás eufórica. Solo necesitas calmarte un poco y controlar tus impulsos. Recuperarás tu sensibilidad humana cuando tu mente se adapte a las nuevas sensaciones. Dios mío, siento como si pudiera levantar un barco con mis manos. Rió con entusiasmo. Y podrías. Ahora tienes fuerzas para eso y más. Pero primero, necesitas beber. Con esas palabras, Daenerys sintió por primera vez un ardor en la garganta. Una sed como nunca antes en su vida, ni siquiera cuando vagaba por el desierto. Ahora, mi amor, bebe, dijo Vlad mientras exponía su omóplato, ofreciéndose. ¿Qué? No. Ya me diste tu sangre, eres débil, negó con la cabeza, alarmada. ¿Débil, yo? Vlad rió. Esto es parte del proceso, mi amor. Ahora beberás mi sangre, y yo beberé la tuya. Y entonces seremos una sola sangre. Unidos por toda la eternidad. Daenerys dudó un momento, pero lo vio con claridad. Vlad no mostraba signos de debilidad ni fatiga. Al contrario, su porte era tan imponente como siempre, quizás incluso más. Y la sed ardía en su garganta como un fuego primigenio, imposible de ignorar. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 55. Éxtasis líquido. Había probado los mejores vinos de esos, la espesa cerveza del norte, el hidromiel de los mercados dornienses. Había conocido el éxtasis en los brazos de su esposo, se había derretido en el placer durante noches enteras, creyéndose en el cielo, desesperada por alcanzar el siguiente clímax. Pero qué equivocada estaba. El sabor de la sangre de Vlad en su lengua era como la esencia misma de la noche de pasión más salvaje y desenfrenada, destilada en un vino oscuro y exquisito, servido solo para ella. Sintió la embriagadora esencia de su esposo llenar sus labios y creyó desmayarse de puro placer. Y cuando oyó a Vlad emitir un gruñido profundo y hambriento mientras atraía su pequeño cuerpo hacia él, aferrándose a sus caderas con deseo, sintió que su conciencia se tambaleaba al borde del abismo.
Se retorcieron juntos durante unos segundos, atrapados en un torbellino de placer, hasta que Daenerys, con gran esfuerzo, se apartó un poco, mirándolo a los ojos mientras él los miraba fijamente, con el rostro de ambos sonrojado y lleno de lujuria. Entonces, sabiendo lo que estaba por venir, se arrancó en un solo movimiento el vestido blanco que llevaba puesto, dejando al descubierto su esbelta figura y ofreciendo su omóplato desnudo a su marido. Por primera vez, Vlad no la tomó con ternura, hundió sus colmillos en su piel con una ansia desenfrenada. Y Daenerys, lejos de sentir dolor, sintió que sus piernas cedían bajo el orgasmo más explosivo y devastador que jamás había experimentado. Un gemido fuerte, profundo y sensual escapó de sus labios, azuzando aún más a Vlad, quien la levantó como si no pesara nada y la estrelló contra la pared con tanta fuerza que la piedra tembló y se quebró por el impacto. Sintió a su esposo invadirla, incluso mientras la sangre le llenaba los labios. Lo que vino después se convirtió en una neblina de deseo desenfrenado, dos cuerpos desnudos entrelazados en una danza salvaje, casi bestial, que parecía más una pelea entre depredadores que un acto de amor. Daenerys gimió con tal intensidad que habría hecho sonrojar incluso a la cortesana Lysena más experimentada, y Vlad gruñó como un lobo rabioso, desatado, mientras alternaban entre los placeres de la carne y el éxtasis de la sangre, en la sesión de pasión más larga, salvaje y visceral que jamás habían compartido. Fuera de la cámara subterránea, Meereen permanecía en alerta. Nadie sabía por qué, pero la ciudad había permanecido extrañamente tranquila a pesar de la presencia de soldados. En los jardines exteriores, Jorah, Barristan y Missandei hablaban, visiblemente preocupados por el supuesto ritual que Vlad estaba realizando. Missandei había pasado los últimos días intentando calmar a los dos hombres. Como una de las personas más cercanas a la pareja, sabía que Vlad jamás haría nada que pusiera en peligro a Daenerys, pero incluso ella empezaba a preocuparse. De repente, sintió un temblor en el suelo, como si alguien hubiera golpeado las murallas del castillo. Un segundo después, otro. Luego otro. Los golpes eran fuertes y rítmicos. Las copas de los árboles del jardín se mecieron y el agua de la fuente onduló. Todos se pusieron de pie al instante, alerta. ¿Un ataque?, preguntó Ser Barristan. No, no viene de fuera de los muros, respondió Jorah aguzando el oído. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y salió corriendo hacia el castillo gritando. Viene de adentro, gritó, de la cámara subterránea. Los otros dos lo siguieron, junto con varios guardias de guardia. Jorah, Barristan y los soldados corrieron por los pasillos, llenos de incertidumbre, esperando encontrar un ataque o una batalla, pero no encontraron nada. Lo único que ocurría era que los golpes se hacían más nítidos a medida que se acercaban a la cámara. Cuando llegaron a las puertas, los jinetes de sangre les bloquearon el paso. Jorah Mormont, dijo Caron, líder de los jinetes de sangre, hablando con la refinada cortesía que le otorga su largo servicio a las órdenes de Vlad. El rey fue claro. No debes ser molestado. ¿Planeas desobedecer? ¿Estás loco?, exclamó Ser Barristan a su lado. Su majestad está siendo atacado. Todos los jinetes de sangre estallaron en carcajadas. Créeme, Ser, eso no es un ataque, dijo Nord con una sonrisa pícara. Entonces, ¿qué es, en los 7 infiernos? Barristan se quedó interrumpido por el repentino aumento del ritmo de los golpes, que provocó que cayera polvo del techo, seguido de un gemido sensual y apagado, apenas audible a través de las paredes y la distancia. Todos se quedaron paralizados. Jorah se puso rojo como un niño inexperto, Barristan tosió torpemente y Missandei se tapó la boca con ambas manos, sonrojándose hasta las orejas. No hay nada que proteger aquí, señores, dijo Larrón, otro jinete de sangre, riendo. Será mejor que regresen a sus puestos. Los soldados se miraron entre sí, con algunas risitas contenidas. Jorah giró sobre sus talones, nervioso. Regresen a sus puestos.
ordenó, evitando el contacto visual. Y, denles a sus majestades un poco de privacidad. Pasaron 2 días más antes de que los misteriosos temblores finalmente cesaran en la gran pirámide de Meereen. Fueron 2 días en los que a los hombres y mujeres del castillo les costó conciliar el sueño, pero se pasaron el tiempo riendo entre dientes y compartiendo comentarios lascivos mientras se extendían los rumores. Algunos incluso empezaron a especular que un pequeño heredero surgiría en los próximos meses. Missandei no era ajena al placer carnal, pero estaba atónita por el vigor no solo de su rey, sino también de su reina, quien parecía capaz de seguirle el ritmo. Se preocupó brevemente cuando las doncellas de Daenerys, Elise y Mera, fueron llamadas a la cámara subterránea, pero cuando emergieron minutos después, completamente vestidas, solo un poco mareadas y sonrojadas, quedó claro que su señor era tan devoto como aparentaba. Pasaron 2 días, y por fin se abrieron las puertas. Missandei esperaba con ropa limpia y mantas, pero al entrar, descubrió que la cámara se había convertido en un campo de batalla. Las paredes presentaban profundas grietas, el suelo estaba marcado como si hubiera resistido un choque de titanes, y los restos de los muebles yacían esparcidos por todas partes. Capítulo 56. Nueva vida. Pero lo que más la sorprendió fue ver a Daenerys. Siempre había sido una mujer hermosa, pero ahora parecía una diosa, casi etérea. Se movía con la coordinación y la gracia de una bailarina, y su voz tenía una cualidad musical, como si cada palabra formara parte de una melodía. Y sus ojos, aún violetas, brillaban con una luz interior casi hipnótica, impidiéndole a Missandei apartar la mirada. Su cuerpo estaba impecable, no había un solo rasguño a la vista, y lucía una sonrisa satisfecha mientras se envolvía en el estandarte de Targaryen. Dios, gracias, Missandei. Olvidamos traer ropa para cambiarnos, dijo con una sonrisa tan radiante que a Missandei le dio un vuelco el corazón. Te ves diferente, mi señora, fue todo lo que Missandei pudo decir, desviando la mirada mientras la reina se vestía. ¿Cómo es diferente?, preguntó Daenerys con genuina curiosidad, y su pregunta sonó como música fluyendo. La voz profunda de Vlad emergió de debajo de otro estandarte que llevaba su propio sello. Está atónita con tu impresionante belleza, mi reina, dijo en tono juguetón, poniéndose un pantalón y dejando el pecho al descubierto. Haces que el resto del mundo parezca aburrido en comparación. Daenerys rió con la alegría despreocupada de una niña, poniendo los ojos en blanco. No escuches a mi esposo, Missandei. La adulación es un sustituto barato de la verdad, bromeó con aire regio. Vlad se rió de buena gana. Maldita sea, conoces todos mis trucos, dijo mientras se inclinaba y le daba un beso apasionado. Missandei solo pudo sonrojarse. La pasión entre la pareja, que ahora parecían dioses de la belleza, la dejó aturdida. ¿Cuánto tiempo estuvimos ausentes en total, Missandei?, preguntó Vlad, volviéndose hacia ella. 4 días en total, mi rey. Vlad chasqueó la lengua con cierta molestia. Supongo que deberíamos emerger, mi amor, o el reino podría derrumbarse sin nosotros. Daenerys siguió riendo mientras envolvía sus brazos alrededor de su pecho, un gesto cómico debido a la diferencia de altura. Pesada yace la cabeza que lleva la corona, bromeó, repitiendo su propio chiste. Vlad puso los ojos en blanco y dijo: es hora de prepararse para la guerra. Daenerys sonrió hermosamente. Les haremos pagar, dijo con tono sombrío, pero para Vlad, solo la hizo parecer aún más atractiva. Así, los días transcurrieron plácidamente para Vlad. A decir verdad, el ritual de unión lo había debilitado, pero solo en cuanto a su condición de vampiro progenitor. Para cualquier humano o vampiro común, seguía siendo el ser vivo más fuerte, y solo necesitaba un par de semanas para recuperarse. Lo mejor era que podía aprovechar ese tiempo para preparar su flota y sus hombres para la guerra.
Durante su estancia en Meereen, entrenó a sus tropas en tácticas de batalla modernas, formaciones, construcción de trincheras y guerra de guerrillas. Cabe destacar que su ejército estaba bien abastecido gracias a la generosidad de las ciudades de la Bahía de los Esclavos. Cada soldado contaba con armadura, escudo, espada y lanza. Vlad había ordenado personalmente la forja de una armadura de acero valirio para él y Daenerys. Gracias a la muerte de los brujos de la Casa de los Eternos en Karth, había obtenido los secretos para crear este metal mítico y ahora era el momento perfecto para ponerlos en práctica. El proceso no era difícil, lo más complicado era obtener acero auténtico en las forjas de la época antes de tratarlo térmicamente con fuego de dragón. Tras fundirlo, se templaba en una mezcla tratada con magia de sangre. La armadura había estado en construcción desde su llegada a Meereen y solo estaría terminada justo antes de la partida de Vlad, lo cual era bastante rápido, considerando que necesitaban su ayuda constante para forjarla. Vlad también había encargado una espada de acero valirio para Daenerys. Desde su transformación, su nueva naturaleza le permitía marchar a la batalla sin miedo, y él no iba a privarla de semejante placer. En cuanto a la nueva naturaleza de Daenerys, la situación era complicada. Como recién convertida en vampiro, aún estaba abrumada por sus nuevos impulsos, pero, curiosamente, aún no había matado a nadie. Vlad lo atribuía a su naturaleza bondadosa y compasiva. Sin embargo, lo que sí le costaba controlar era su deseo de estar con él. Ahora que ya no se cansaba, Vlad tenía que recordarle constantemente que debían salir de la habitación. Si no lo hacía, podrían pasar semanas sin hacer nada más que horas y horas de sexo. Vlad finalmente logró que canalizara toda esa energía hacia su nuevo pasatiempo, entrenar con la espada. Ser Barristan y Jorah se opusieron inicialmente, pero tras ver los efectos del ritual, dejaron de lado la mayoría de sus preocupaciones. Daenerys ahora se movía con la gracia y la coordinación de una bailarina experta, era rápida y fuerte. Vlad le pidió que mantuviera sus hazañas dentro de los límites humanos o traería problemas. Quería retrasar la molestia de que la gente las viera como diosas, al menos durante unos siglos, así que mantener su fuerza a niveles humanos sería útil. Pero incluso manteniéndose a escala humana, su nueva coordinación, reflejos y agilidad la convertían en una guerrera bastante competente. Si hubiera medido más de 1,70 metros, habría sido aún más intimidante. Ser Barristan la elogiaba constantemente por su rápido aprendizaje y talento. Vlad inventó una mentira sobre haber despertado la magia en su sangre Targaryen, lo que le permitió evitar explicar los detalles. El siempre confiable, un hechicero lo hizo, nunca fallaba. Preparar su partida de Meereen no estuvo exento de contratiempos. Los hijos de la arpía, esos molestos liberadores, salieron de sus escondites para causar problemas, matando a varias patrullas de los Inmaculados antes de que pudieran ser localizados. Vlad quería dejarle el asunto a Daenerys, era una buena manera de que se desahogara un rato y matara por primera vez. Así que la puso al mando de sus jinetes de sangre, y en menos de 5 días, los hijos de la arpía y todos sus simpatizantes fueron atados a estacas, empalados en la plaza principal de Meereen. Por mucho que Vlad hubiera deseado presenciar un empalamiento, este era el momento de Daenerys. Capítulo 57, Madre del Dragón. Daenerys era conocida como Misa, la Madre Misericordiosa, la liberadora de los esclavos de Meereen. Les había roto las cadenas, les había dado pan y trabajo digno, y los había rescatado de la crueldad de sus amos. Una reputación invaluable para una gobernante, pero en momentos como este, también era una carga. Y ese día, ella estaba decidida a deshacerse de ello. Se alzó en el centro del cadalso, erguida sobre la plataforma elevada de la plaza, ataviada con una oscura armadura de acero valirio. Las escamas del metal se entrelazaban como las de un dragón, y tras ella ondeaba una capa rojo sangre con el emblema de su casa. Tras ella, Vlad, con una armadura a juego, estaba sentado en uno de los 2 tronos de piedra. Barristan, Missandei y los guardias, liderados por Gusano Gris, flanqueaban la estructura junto a los jinetes de sangre, ahora ataviados con sus armaduras bárbaras.
Daenerys observó a la multitud que apiñaba la plaza, rodeando a los maestros capturados, apenas contenida por la línea de Inmaculados. Entonces, alzó la voz para que todos la oyeran. «Pueblo de Meereen», gritó, con voz firme y hermosa, elevándose por encima del clamor. «Me presento ante ustedes, pueblo de hombres libres, como su reina y protectora. Todos saben que mi esposo y yo somos extranjeros, que no nacimos ni crecimos entre ustedes. Y, sin embargo, al ver su sufrimiento, supimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados». Dejó que sus palabras se asentaran. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, seguido de gritos de alabanza. Y aún así, hubo quienes se opusieron. Aquellos que vieron todo el bien que hicimos al liberar a hombres, mujeres y niños, y solo sintieron rabia. No por justicia, ni por amor a su ciudad, sino porque perdieron sus monedas de oro y su poder. Se giró hacia los amos encadenados y los señaló con el dedo. La plaza estalló en abucheos. Los rostros de los antiguos esclavos reflejaban una mezcla de furia y esperanza. «A pesar de toda mi misericordia, de todas las concesiones que les ofrecí», continuó con tono amargo y expresión sombría, «a pesar de permitirles conservar su poder y su riqueza, no pudieron aceptarlo. Incluso cuando vieron que contratar hombres libres podía ser más barato que esclavizarlos, aún así, no pudieron hacerlo. ¿Sabes por qué?». Nadie respondió. Daenerys hizo una pausa, dejando que el silencio hablara por ella. «Porque estos hombres no aman la riqueza ni valoran la comodidad. Lo que aprecian, lo que anhelan, es la crueldad. Disfrutan viendo a hombres y mujeres buenos encadenados como animales, golpeados, hambrientos, destrozados. No te quieren por lo que vales. Te quieren porque tu dolor los hace sentir poderosos». La multitud estalló en gritos, furiosa y apasionada. Muchos alzaron los puños. Algunos lloraron. Otros simplemente miraron a Daenerys, como si alguien finalmente hubiera expresado con palabras lo que habían sufrido en silencio durante años. Levantó una mano, pidiendo silencio. Su rostro era solemne, su mirada ardía como fuego de dragón. «Eso es contra lo que luchamos. No solo cadenas y grilletes, no solo muros y látigos, luchamos contra un veneno que vive en los corazones de hombres crueles y codiciosos. Hoy lo arrancamos de raíz. Estos hombres, conocidos como los hijos de la arpía, conspiraron para derrocaros del trono de Meereen, porque a sus ojos, tenían derecho a pisotear vuestros cuerpos para su placer, a encadenaros y mataros sin remordimientos, simplemente para su propia satisfacción». Dio unos pasos hacia los maestros, con los ojos fijos en ellos como espadas. «Y por eso, hoy, el pueblo será testigo del destino de todos los que intentan encadenar a la humanidad. Ustedes, los que sufrieron, los que lloraron, los que enterraron a sus hijos, padres y madres, tienen la última palabra. No habrá más amos en Meereen». Se volvió nuevamente hacia la multitud y su voz se elevó como una llama. La multitud respondió con un solo grito, un rugido humano que hizo temblar las murallas de la ciudad, Misá. Los dragones rugieron desde lo alto de la gran pirámide, como si estuvieran celebrando con su madre, acercándose cada vez más a medida que escuchaban su llamado. Durante varios meses, las 4 bestias se habían dedicado a comer y descansar, creciendo sin parar. Ahora eran tan grandes como elefantes, lo suficientemente fuertes como para cargar a sus jinetes con facilidad. Descendieron del cielo con un rugido ensordecedor que heló la sangre de cada noble de Meereen presente en la plaza, condenado o no. Kimbara, líder de la Fe Roja, que prácticamente había trasladado su asiento a Meereen, levantó sus manos al cielo, rezando y alabando lo que ella consideraba la encarnación viviente del fuego de Azor. Los dragones aterrizaron con un estruendo que sacudió las piedras de la ciudad y extendieron sus majestuosas alas como para mostrar al mundo su gloria. Pero lo que sucedió después dejó a todos los presentes sin aliento, excepto al rey y a la reina. Drácul, el más grande de los dragones, inclinó su cabeza coronada de cuernos hacia Vlad.
Y habló. De sus mandíbulas humeantes salió un sonido gutural, áspero como la lava fluyendo sobre la piedra, pero de significado inconfundible en alto valirio. Kepa. Kepa. Padre. Un silencio invadió la plaza. Los ojos de la multitud se abrieron de par en par, incrédulos. Pero no fue un error, ni una ilusión, porque, instantes después, Drácula volvió su mirada ardiente hacia Daenerys y, con el mismo esfuerzo, pronunció otra palabra. Munia. Munia. Madre. La multitud prorrumpió en gritos de alabanza. Kimbara y los fieles de la Fe Roja cayeron de rodillas entre lágrimas, mientras que los nobles de Meereen empalidecieron, algunos tambaleándose como si estuvieran a punto de desmayarse. Los dragones, criaturas más poderosas que cualquier otra en el planeta, símbolos del poder y los propios dioses, ahora se inclinaban ante sus reyes. Daenerys observó la reacción de la multitud en silencio, con los ojos brillantes de determinación mientras los dragones, que aún la rodeaban, rugían con fiereza. Entonces levantó la mano y, de inmediato, el silencio se apoderó de la plaza. Capítulo 58. Ejecución. Daenerys observó la reacción de la multitud en silencio, con los ojos brillantes de determinación mientras los dragones, que aún la rodeaban, rugían con fuerza. Entonces, levantó la mano y el silencio se apoderó de la plaza. Quienes conspiraron en las alcantarillas, dijo con firmeza, elevando su voz por encima de los murmullos, quienes se unieron a los hijos de la arpía para robar la libertad del pueblo, no merecen ni piedad ni compasión. Quienes eligieron la crueldad, quienes usaron el miedo y la opresión como herramientas de poder, morirán hoy. Con cada palabra, la tensión crecía. Los nobles capturados temblaban de miedo. Hoy, continuó, con una mirada fría que recorría a los nobles, un contraste escalofriante con la belleza de su rostro, tomaré sus vidas, como lo he hecho con tantos otros antes que ustedes. Algunos nobles, ya de rodillas, intentaron suplicar, pero Daenerys les dio la espalda. Su destino ya estaba decidido. Comprendieron la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder. Hijos míos, murmuró con suavidad maternal mientras acariciaba los cuellos escamosos de Raegal y Drácula. Dracarys. Un rugido ensordecedor brotó de los dragones. Drácula, el más grande de todos, fue el primero en desplegar sus alas y lanzar un grito, su sombra oscureció la plaza. A su lado, los otros 3 dragones lo siguieron, rugiendo y abriendo las fauces. El aire se calentó rápidamente y una brisa abrasadora comenzó a arremolinarse alrededor de los presentes. Vlad, de pie junto a ella, observaba la escena con una mirada serena pero peligrosa. El fuego era el castigo apropiado, no solo para estos nobles, sino para todos los que aún creían que podían desafiar el futuro que él y Daenerys habían trabajado con tanto esfuerzo para construir. Y entonces, los dragones desataron su fuego. Llamas puras, intensas y voraces envolvieron a los nobles en una explosión cegadora de calor y luz. Los gritos fueron ahogados por el rugido del fuego, que consumió sus cuerpos y convirtió sus almas en humo. Los espectadores, aterrorizados y fascinados, no podían apartar la mirada. El espectáculo era sobrecogedor. Cuando el fuego finalmente se apagó, solo quedaron cenizas. Las crueldades que estos hombres habían cometido ya no tenían forma. Solo una lección que quedaría grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Daenerys se giró lentamente hacia la multitud, su rostro sereno, pero sus ojos brillaban con intensidad. Este es el destino de quienes eligen encadenar a otros, declaró con una voz que resonó como un llamado a la justicia. Quienes buscan la opresión solo encontrarán fuego y sangre. La respuesta fue inmediata, los Inmaculados golpearon el suelo con sus lanzas, los Dothraki lanzaron gritos de guerra, los libertos vitorearon y los dragones rugieron hacia el cielo. Vlad, desde su posición junto a los tronos, observó a la mujer que había emergido de la vulnerable niña que había rescatado de las garras de su hermano.
Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con genuino orgullo. En los días posteriores a la ejecución, Vlad se sumergió en los preparativos para su partida. Poniente no era su destino inmediato, sino la solución a un problema más acuciante, los barcos. El verdadero obstáculo para la guerra no era el número, sus ejércitos ya contaban con más de 150.000 hombres. El problema era transportarlos. En teoría, tenía una flota mayor que la de Lannisport o las Islas del Hierro, una fuerza a tener en cuenta en el mar. Pero en la práctica, sus barcos, generosamente adquiridos en la bahía de los esclavos y Kark, resultaron insuficientes. Contaba con 150 buques de guerra, diseñados para transportar 100 soldados cada uno, pero apenas podían transportar 80 con todos los suministros necesarios. Sus otros 15 barcos mercantes, con capacidad para 200 personas, tampoco eran suficientes. Incluso al límite de su capacidad, solo podía transportar 15.000 hombres en un solo viaje, lo cual era casi irrisorio si planeaba conquistar Poniente. Así que viajaría a Braavos para negociar, comprar o tomar lo que fuera necesario. 200 naves mercantes adicionales serían suficientes. Mientras tanto, Daenerys viajaría a Dorne con una pequeña comitiva diplomática para averiguar si la casa Martell apoyaría al último Targaryen en su reclamación del trono de hierro. Si las negociaciones salían como él esperaba, la flota de Dorne, combinada con la de Braavos, sería suficiente para transportar a más de 60.000 hombres en uno o dos viajes. Pero antes de partir, necesitaba inspeccionar a fondo todo su ejército. Primero, la flota. Reunió a sus mejores capitanes y supervisó personalmente la inspección de cada uno de los 100 buques de guerra y los 15 mercantes. Cualquier tabla suelta, vela rota o ancla debilitada fue reemplazada sin demora. Los astilleros trabajaban día y noche, los martillos y las sierras sonaban como tambores de guerra. Los dragones volaban sobre el puerto cada atardecer, practicando el vuelo en formación con su madre, decididos a asegurarse de que ninguna flecha pudiera alcanzarlos, como si las protecciones de acero valirio que Vlad había forjado no fueran suficientes. Vlad recorría los muelles, inspeccionando las reservas de grano, agua, vino y aceite, asegurándose de que cada contenedor estuviera sellado y cada carga debidamente asegurada. No habría hambre ni enfermedades entre sus filas. Luego vino la organización del ejército. Los jinetes Dothraki se dividieron en legiones más pequeñas, cada una liderada por uno de sus jinetes de sangre, listos para avanzar con rapidez al llegar a tierra. Los caballos y los hombres, ahora con armadura, habían convertido a los Dothraki en la caballería más temible y efectiva jamás vista. Los Inmaculados, disciplinados como siempre, se organizaron en compañías diseñadas para asaltar ciudades, calles y pasajes estrechos, utilizando formaciones de escudos superpuestos, adaptadas para un movimiento lento pero muy efectivo. Su armadura también fue modificada y mejorada, escudos forjados con el mejor acero y petos de cuero fabricados para mayor durabilidad y ligereza. Vlad nombró comandantes que hablaban la lengua común, hombres leales a él, muchos de ellos criados por él mismo desde la caída de Astapor. Los libertos y mercenarios se organizaron en escuadrones mixtos, reforzados por lanceros de Astapor y ballesteros de Yunkai. Capítulo 59. Preparativos de guerra. Cada nave transportaría una mezcla equilibrada de unidades, comandantes designados y un escriba responsable de mantener registros del equipo, las provisiones y el número de hombres a bordo, junto con un escuadrón completo de equipos médicos, lo mejor que esta era tenía para ofrecer, traído directamente de Volantis. Pero toda esta maquinaria solo tendría sentido si el plan estuviera claro. Y Vlad ya lo había diseñado con meticulosa precisión. Un día, en medio de todos sus planes, reunió a todos sus generales, hombres de confianza, la progenie que había dejado al mando de la ciudad y a sus capitanes más leales. No eran pocos, pero Vlad se había asegurado su absoluta obediencia mediante su compulsión. Si bien no era una habilidad sutil, era más que suficiente para detectar si había espías en su círculo íntimo. Daenerys permaneció a su lado,
acariciándole suavemente el antebrazo mientras sus hombres entraban en su despacho. El despacho estaba lleno de estanterías con libros de todo tipo. En el centro, una sólida mesa de madera ocupaba la mayor parte del espacio, y frente a la ventana había un escritorio de madera con numerosos documentos, velas y tinteros. La mesa central era lo suficientemente grande para que todos pudieran reunirse alrededor sin problemas, y en el medio, estaba extendido un mapa básico de Westeros, con varios informes distribuidos entre sus generales. Ser Barristan y Missandei permanecieron junto a Daenerys, como siempre, mientras Jorah Mormont entraba junto a Gusano Gris. A pesar de haber confesado su traición con antelación, Daenerys no lo había perdonado del todo, así que lo mantuvo alejado de su círculo íntimo. Caballeros, saludó Vlad. Daenerys se aclaró la garganta con reproche divertido. Y bellas damas, se corrigió Vlad con una sonrisa. Es hora de planificar nuestro regreso a Poniente, anunció solemnemente. Todos asintieron. Los pocos hombres de Poniente sonrieron, ansiosos por regresar finalmente a su patria. Los generales también mostraron satisfacción, aunque por razones diferentes, vieron en esta guerra una oportunidad para alcanzar la gloria y los títulos. Incluso los 5 descendientes que Vlad había creado para controlar Meereen sonreían con curiosidad, anticipando cómo crecería su poder tras su partida. Daenerys, más bella que nunca bajo su nueva naturaleza vampírica, tenía una sonrisa radiante y depredadora que solo enfatizaba su belleza etérea. Partiré hacia Braavos en 5 días. Negociaré con el Señor del Mar para conseguir al menos 150 barcos. Eso será suficiente para transportar nuestras tropas a Poniente y establecer una base de operaciones estable. Entonces, Daenerys viajará a Dorne en secreto y se reunirá con Doran Martell. Si su familia se mantiene fiel a la causa Targaryen, llegaremos a un acuerdo que nos otorgará barcos adicionales para complementar los de Braavos, lo que nos permitirá transportar aún más hombres. Tengo la intención de desembarcar en Poniente con 50.000 soldados, declaró, dirigiendo una mirada significativa a Daenerys. La misión en Dorne era, en teoría, relativamente sencilla. Le había dado a Daenerys vía libre para negociar como le pareciera oportuno, confiando en su carisma y linaje. Lo único innegociable era asegurar y acoger como invitada a Myrcella Baratheon. Movió algunas figuras de madera a un punto específico del mapa. Ser Barristan y Jorah quedaron visiblemente sorprendidos por la ubicación. ¿Lannisport, mi señor? Preguntó Jorah, sin poder disimular su curiosidad. ¿No planeamos recuperar desembarco del rey? Daenerys le lanzó una mirada tan fulminante que bien podría haberlo metido en un sobre. ¿Estás cuestionando a tu rey? Preguntó con veneno en su voz. No me atrevería, mi reina, pero es crucial que los generales conozcan la estrategia general, respondió Jorah en tono conciliador. Y tienes razón, intervino Vlad. Miró a Daenerys a los ojos, pidiéndole en silencio que controlara su temperamento. Su transición la había vuelto notablemente más fogosa. Para responder a tu pregunta, Ser Jorah, aunque tomar desembarco del rey sería un golpe moral para el enemigo, sería un error estratégico. Quedaríamos aislados, con las tierras de la tormenta, el valle y Alto Jardín acercándose a nuestros flancos. Además, nuestra flota quedaría inutilizada una vez que el enemigo fortificara las rutas marítimas y puertos clave como Lannisport y Antigua estarían bien defendidos. Hizo una pausa y señaló Lannisport en el mapa. Lannisport, por otro lado, es vulnerable, con las fuerzas de Tywin centradas en la capital. Si atacamos con rapidez, podemos avanzar hacia Roca Casterly, quizás la única fortaleza capaz de resistir dragones. Al tomarla, cortaremos las vías de suministro y retirada del enemigo, destruyendo su reputación en el proceso. Entonces, la Flota Negra, nombre de la flota de guerra, mi esposa y yo navegaremos hacia Pique. Ser Barristan frunció el ceño y preguntó. ¿Planea reclutar a los hijos del hierro, mi señor?
Son violadores y asesinos, espetó con amargura. Planeo reducir la isla de Pique a cenizas, respondió Vlad con frialdad. Había dos cosas que despreciaba por encima de todo, los asesinos de niños y los violadores. Los hijos del hierro eran ambas cosas. No permitiré que ataquen por la retaguardia. Según mis espías, tienen 70 naves de guerra listas para atacar. Reduciré esa cifra a 0 y quemaré su isla y a su gente hasta los cimientos. Nadie protestó, aunque algunos consideraron excesivo el castigo. Vlad simplemente los miró antes de continuar. Con 30.000 hombres, marcharemos sobre Alto Jardín. Tomaremos el control del granero del reino y cortaremos el suministro de alimentos al enemigo. Mi señor, dijo Ser Barristan con cautela, los Tyrell están aliados con los Lannister. Mace Tyrell planea casar a su hija con Joffrey y Alto Jardín puede reunir al menos a 50.000 hombres. Tiene razón, Ser Barristan, pero tengo razones para creer que el matrimonio entre Margaery y Joffrey no se celebrará. Y si puedo asegurarle a Olenna Tyrell la seguridad y la huida de su nieta en desembarco del rey, los Tyrell se unirán a nuestra causa, señaló, con una sonrisa que se desvaneció un segundo después. ¿Y si no? 30.000 hombres, más 4 dragones, harán que los Tyrell reconsideren sus lealtades. Todos en la habitación, excepto Daenerys, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Capítulo 60. El plan. Vlad continuó explicando mientras su dedo se deslizaba hacia el sur, en dirección a la ciudadela y ciudad antigua. Tras asegurar Alto Jardín, desembarcaremos 15.000 hombres en Antigua. Mientras Daenerys y yo volamos con los dragones, destruiremos la sede de la fe tras descubrir su conspiración contra los Targaryen. Al hacerlo, tomaremos el control de la ciudadela y aseguraremos el centro del conocimiento en este continente. Luego movió otra pieza de marfil. Una vez establecida nuestra base, 40.000 hombres más zarparán de Meereen con dragones dorados, suministros y artillería. La caballería Dothraki controlará los caminos, la flota negra, los mares. Después, Daenerys y yo visitaremos personalmente las casas occidentales para asegurar su lealtad. ¿Esas casas jurarán lealtad a su gracia?, preguntó Missandei. O arderán, concluyó Vlad secamente. Las tierras del oeste solo eran valiosas por sus minas. Podía eliminar a todas las familias nobles y colocar a las leales en sus castillos. Esto debe hacerse dentro de 1 año y medio a partir de la próxima luna, señores, declaró Vlad. Los miembros del consejo se miraron unos a otros, sorprendidos. Señor, es muy poco tiempo, observó Daario Naharis. Lo sé. Pero todos aquí conocen la verdad detrás de esta guerra. Aunque no lo crean, todos comprenden que debemos unificar Poniente rápidamente, conservando nuestras fuerzas. A su círculo íntimo ya le habían contado la verdadera amenaza, más allá del muro, los caminantes blancos y sus espectros avanzaban, reclutando guerreros que no sentían dolor ni fatiga. Cabe mencionar que el escepticismo variaba entre ellos, pero quienes habían servido a Vlad durante suficiente tiempo habían presenciado su magia y su poder. Comprendían que, si la amenaza era tan mortal como él afirmaba, Poniente debía unirse, o caería, y Essos le seguiría. Vlad dejó reposar sus palabras antes de continuar. Eso es todo por ahora, caballeros. El resto lo planearemos sobre el terreno, sabemos que los planes nunca sobreviven al primer contacto con el enemigo. No malgastaremos esfuerzos en estrategias demasiado a futuro. Uno a uno, los asistentes comenzaron a marcharse. Algunos en silencio, otros susurrando, pero nadie se atrevió a cuestionar lo que habían oído. Vlad permaneció junto al mapa, inmóvil, con la mirada fija en las piezas, como si aún pudiera ver la guerra en su mente. Daenerys se acercó cuando todos se fueron. Caminó sin prisa, cruzándose de brazos mientras lo observaba con una ceja ligeramente levantada. ¿Te molesta algo? Vlad dejó escapar un suspiro débil, apenas audible.
Tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz era más baja de lo habitual. No disfruto del derramamiento de sangre. No es lo que quiero, ni lo que debería ser necesario. Pero no hay alternativa. Esto va más allá de un trono, Dany. Sabes que, si fuera por mí, pasaría la eternidad contigo en algún castillo lejano. Una cálida sonrisa iluminó su rostro. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se acercó y le puso una mano en el pecho, justo encima de su corazón, que ya no latía, igual que el de ella. Ya no estás solo en esto, dijo simplemente. Lo haremos juntos, pase lo que pase. Vlad la miró serio un instante más, luego su expresión se suavizó. Se inclinó y la besó, primero con dulzura, luego con más intensidad, como si el momento mismo le diera aliento. Daenerys le devolvió el beso de la misma manera, con la mano en la nuca, sin soltarlo. No hicieron falta más palabras. Con solo una mirada y una sonrisa cómplice, salieron rápidamente de la habitación y desaparecieron por los pasillos de la torre, para pasar una cálida noche juntos. Como siempre, los días transcurrieron velozmente. Vlad dedicó su tiempo a planear hasta que llegó el momento de partir hacia Braavos a lomos de Drakul, ahora del tamaño de una ballena azul, lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre adulto. El vuelo desde Meereen fue sorprendentemente rápido, incluso para los estándares de Vlad. Drakul voló como si intentara impresionarlo, deslizándose por las corrientes de aire con precisión, aprovechando cada una para ganar velocidad. Vlad rara vez sentía estrés, pero coordinar una guerra era una de esas excepciones. Sin embargo, allá arriba, en el cielo, se sentía ingrávido, libre. Drakul se retorcía en el aire como si presumiera, como si dijera, mírame, padre. Su armadura metálica tintineaba con cada movimiento, y la silla de montar de cuero era lo único que anclaba a Vlad al lomo de la bestia. En cuanto a los dragones, Vlad sabía que el ritual los había conectado a todos de una manera especial. Era una especie de vínculo empático, él y Daenerys podían sentir lo que sentían los dragones, y viceversa. Su magia también los había hecho crecer más rápido, más fuertes y más inteligentes que cualquier dragón que hubiera existido, incluso antes de Valyria. Poco a poco, incluso habían empezado a hablar. Frases sencillas y cortas, pero claras. Cualquiera que las oyera entendería lo que significaban. Cuando Braavos emergió en el horizonte, Vlad se limitó a observarla en silencio. La ciudad era una extensión gris y húmeda, atravesada por canales y envuelta en niebla. El titán de Braavos se alzaba en la bahía, pero palideció ante la sombra de Drakul que se cernía sobre los tejados. El dragón no pasó desapercibido. Su rugido resonó entre las torres, desatando el caos. Los bravos sí eran valientes, pero ningún coraje podría enfrentarse a semejante criatura. Si hubiera sido Daenerys la que llegaba, la habrían recibido con reverencia, todos os conocía y respetaba a la benévola madre de los dragones. Su marido era otra historia. En cuanto se hizo evidente que el jinete del dragón era un hombre, la ciudad se sumió en el pánico. Sonaron las campanas, los marineros se apresuraron a asegurar sus barcos, la gente señaló al cielo y gritó. Una estampida de ciudadanos intentó huir lo más lejos posible del señor empalador. La reputación de Vlad ya se había convertido en leyenda en las ciudades libres, una especie de fantasma moderno. Con solo mencionar su nombre, hombres, mujeres y niños se estremecían. Al ver el caos, Vlad solo pudo sonreír con sorna. Ese era precisamente su objetivo, ser el demonio bajo las camas de quienes desafiaban el orden, la única forma de preparar al mundo para la larga noche. Así gente, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube de nivel 1. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño.
Edgar número 21. Y no olvidemos a los miembros de Patreon. Abeonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias, son unos capos.